leí algo que me pareció interesante. ¿Sabes? Si tú y yo vivimos hasta los 72 años, ojalá vivamos más, habremos pasado 21 años dormidos, ¿vale? 14 años trabajando, si es que el paro no nos toma muchísimo más tiempo, ¿no? Más o menos 9 años viendo la tele, 7 años en el servicio, quizás algunas un poco más por el espejo y eso, pero quizá puede estar en la habitación. 5 años esperando en las colas, ¿vale? 4 años estudiando, o sea, 4 años llenos estudiando. 6 meses esperando en semáforos o puertas de elevadores. 6 años comiendo. Algunos como Timo, 8 o 9, ¿vale? No es cierto, Timo. Ahora, no es cierto que todos tenemos la misma cantidad de tiempo. O sea, nuestro día tiene 24 horas, pero cada uno lo usamos de forma distinta. Stephen Covey escribió algo muy interesante, no sé si has escuchado de él. Escribió un bestseller que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro que vendió o ha vendido más de 25 millones de copias. Y Stephen dijo lo siguiente: la mayoría de nosotros gasta mucho de su tiempo en lo que es urgente, pero no tiempo suficiente en lo que realmente es importante, dijo él. Y las cosas que tú y yo hacemos con una cierta regularidad le llamamos de hábitos, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestros hábitos, cosas que hacemos con regularidad, que nos proponemos hacer o cosas que ya inconscientemente la hacemos. Por ejemplo, con regularidad, espero yo, muchos de nosotros nos duchamos. Lo haces cada día, algunos 2 veces al día, algunos 2 veces a la semana, pero suele haber algún tipo de hábito en ese ejercicio. Y los hábitos, la verdad es que son difíciles de cambiar. Por ejemplo, donde vivimos, Ana, los niños y yo, para entrar al garaje tienes 2 puertas, pero cuando nos mudamos en abril del año pasado, solo una de esas puertas funcionaba. Entonces la gente siempre entra por una sola de las puertas. Bueno, también para ahorrar energía, eso hizo la comunidad. Hace unas cuantas semanas liberaron la otra. Pero francamente a mí siempre se me olvida, aunque pase enfrente a la otra, doy la vuelta y me voy por la otra puerta que siempre he estado acostumbrado por más de un año a entrar. ¿No es cierto que en diferentes áreas de nuestras vidas podemos tener hábitos, cosas que siempre estamos haciendo, y alterarlas no es algo muy fácil? Sin embargo, nuestra invitación para ti y para mí a lo largo de estos próximos domingos aquí en C29 es pensar en algunos de los hábitos que tú y yo podemos tener y que transforman nuestras vidas. En realidad son hábitos que nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios, si es verdad, pero también en nuestra relación con otras personas, nuestra relación con nosotros mismos, nuestras relaciones con nuestro interior, con nuestro emocional, en todas las esferas de nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que puedas viajar con nosotros por 4 domingos en esta serie de enseñanzas que haremos a partir de la Biblia sobre hábitos que transforman nuestras vidas. Una encuesta interesante que leí también fue hecha con gente mayor de 95 años. ¿Alguien entre nosotros en esta edad? ¿O llegando? No, ¿verdad? Pero fue interesante porque la encuesta preguntó lo siguiente: mira, si tú pudieras vivir otra vez, porque falta poco, pero si pudieras volver a vivir toda tu vida, ¿qué harías diferente? Es una buena pregunta, ¿no te parece? Sobre todo a gente en esa edad. Pues las 3 principales respuestas fueron las siguientes. En primer lugar, dijeron: arriesgaría más. En segundo lugar, dijeron: haríamos más cosas que permanecerían vivas aún después de que estuviéramos muertos. Dejaríamos un legado, cosas que realmente impactaron la sociedad. Y finalmente dijeron: reflexionaríamos más, en vez de solo correr por la vida. Y lo que quisiera, por tanto, invitarte es reflexionar sobre estos hábitos, sobre actitudes que tenemos. Porque no sé si estás de acuerdo, pero yo lo pensaba, es interesante que gastamos tantas horas, dinero, energía en nuestro mundo exterior, ¿no es cierto? O sea, nuestro cuerpo, posesiones, imágenes, redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y todo eso, que tienen su importancia. Pero invertimos tan poco tiempo en nuestro mundo interior, espiritualidad, en nuestro carácter, en nuestra mente. Y no es de sorprender que tantos hoy en un mundo exterior que muchos de nosotros envidiamos, estén con un mundo interior tan desequilibrado.
Y hoy más que nunca vemos suicidios, vemos ansiedad, que no solo por esas razones ocurren, pero sí es una atención exagerada al mundo exterior y una falta de atención al mundo interior. Y tú y yo hemos sido creados para también mirar nuestro mundo interior. Y lo que queremos hacer aquí es pensar juntos sobre todo eso. Así que vamos a leer juntos a partir de la Biblia. En realidad es su capítulo más largo. ¿Alguien sabe cuál es? Salmo 119, ¿vale? No lo vamos a leerlo todo, porque ya veo la cara de algunos de preocupación, o sea que de aquí no nos vamos antes de las 11, ¿no? No, mira, es un capítulo en uno de los libros poéticos, o sea, es una poesía lo que vamos a leer, ¿vale? Fue escrita ya hace varios años, más o menos 2500 años. Es el capítulo más largo de la Biblia. Y el Salmo 119, y aquí hago un paréntesis, si es la primera vez que estás escuchando algo a partir de la Biblia, quisiera comunicar de la mejor manera que pueda, aun con mi acento gracioso, para que tú puedas entender, para que tú puedas sentir que estamos juntos navegando por estas aguas. Y el Salmo 119 no solo es el capítulo más largo de toda la Biblia, pero es un capítulo muy interesante porque tiene diferentes estrofas, toda esa poesía, y cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo, ¿vale? Cada estrofa comienza con una de esas letras. Y vamos a leer una de ellas. Sonia, pasa por favor a ayudarnos. Vamos a leer el Salmo 119, de los versículos 9 al 16. Vamos a ponerlo en pantalla, pero si quieres seguir con nosotros, tenemos algunas Biblias sobre la mesa. Y si no tienes una en tu casa, nos encantaría que te llevaras esa que ves, ¿vale? Una que dice la palabra, no la cartera que está al lado, ¿vale? Venga, leemos juntos Salmo 119, del 9 al 16. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Gracias, Sonia. Mira, antes de seguir, necesito compartir algo contigo, ¿vale? Veréis que tenemos algunas cámaras. Es que luego subimos vídeos a YouTube, momentos graciosos que tenemos. No, no es cierto. Lo que hacemos es grabar las reflexiones, o sea, solo la persona que está hablando aparece en las cámaras, no te preocupes, ¿vale? Pero nos han invitado a poner nuestras reflexiones en una radio y en una televisión, Radio Televisión Vida. Y yo quisiera compartir contigo eso. Conocemos a la gente que lo dirige, pero nos alegró porque lo hacen gratuitamente y nos invitaron a enviar todo eso que subimos a YouTube y a Vimeo cada semana. Y la Televisión Vida aquí en Granada es en televisión abierta también, viene desde Murcia. Entonces, desde Murcia hasta toda esta región, hasta Granada, se ve en la televisión y en la radio. Sale un día a la semana, pero 3 veces al día. Va a salir nuestro programa que se llamará Capítulo 29. O sea que a partir de esta semana os enviaré por WhatsApp más información y lo vamos a poner por redes sociales. Las reflexiones aquí que tenemos en C29 se verán en la tele, en toda esa región, y también se escuchará en la radio. Y luego te pasamos más información para que lo puedas compartir con otras personas. Pero celebramos esa invitación, esa oportunidad, con el deseo de que más y más personas, sobre todo aquellas que quizás están en situaciones difíciles en el hospital o en la cárcel y tal, puedan estar escuchando, pueden estar también compartiendo con nosotros lo que hablamos aquí. Pero no te preocupes, una vez más, o sea, solo se ve la persona que está hablando aquí, ¿vale? Pues entonces no quiero que no te preocupes, ¿vale? Quería asegurarme que lo supieras, pero compartir contigo, con la familia aquí esta alegría. Mira, quisiera contestar contigo 3 preguntas que me parecen importantes a partir de esta poesía que hemos leído, ¿vale? Porque el primer hábito del que yo quisiera invitarte a hablar y pensar en nuestras vidas tiene que ver con nuestra relación con la palabra de Dios, y es la Biblia. La Biblia es lo que utilizamos aquí para pensar juntos y escuchar lo que Dios quiere hablar
a nuestras vidas. Y creemos que no es un libro de un manual de cómo vivir necesariamente. La Biblia en realidad es una carta de amor de Dios para ti y para mí, donde Él expresa lo mejor que tiene, cómo nos ha creado y cómo a Dios le gustaría que viviéramos. Y si vivimos de esa forma, también la manera como mejor nos va. Y eso lo encontramos revelado en la Biblia. Y la primera pregunta que me haría es, ¿por qué estar con la Biblia? Y ya vas a ver por qué utilizo esa palabra. ¿Por qué estar con la Biblia es especial? Mira, no sé si lo sabes, la Biblia es un libro. Como cristianos evangélicos tenemos la Biblia con 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1500 años, los diferentes libros, por más de 40 autores en diferentes contextos y continentes. Es impresionante porque es el libro más traducido en la historia, el libro más vendido y el libro más leído también. Y no sé si la has leído toda. Quisiera animarte, independiente de cómo veas las cosas. Quizás estás aquí y digas, Elder, ni siquiera creo que existe un Dios. Pues mira, yo quisiera invitarte a que por lo menos cogieras una de esas Biblias y leyeras esa literatura impresionante que tenemos en nuestras manos también en castellano. Y verás que una unidad permea todas las páginas de la Biblia de forma impresionante. Hay una conexión entre esos 66 libros. Y creemos que la Biblia es algo especial porque es la palabra escrita de Dios. Es la carta de amor de Dios para tu vida, para la mía, aunque vivamos en Granada hoy, y aunque ese libro haya sido escrito hace ya tiempo, es relevante, es transformador y cambia historias cada día. Déjame compartir contigo algunos versículos de la Biblia que nos recuerdan lo especial que es. Si estás apuntando, quieres sacar unas fotos para luego mirarlo con más tiempo en tu casa. Fíjate, tu palabra, Señor, lo dijo David en ese mismo salmo. Tu palabra, Señor, es eterna. Siguiente, por ejemplo, en una de las biografías de Jesús en Mateo, él mismo expresó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Otro, porfa, José. Al inicio, en el Génesis, nos cuenta lo siguiente, que dijo Dios que exista y la luz llegó a existir. Mira qué interesante, la palabra de Dios no solo es una información que es comunicada. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios hace alguna cosa. Tiene el poder de crear. Del nada algo existió por medio de la palabra de Dios. Y es por eso que el mismo Dios dice a través de Isaías lo siguiente: así es también la palabra que sale de mí, no volverá a mí, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. También finalmente Pablo, escribiendo al joven Timoteo, le dijo lo siguiente, y a nosotros: toda la escritura es inspirada por y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en pero toda escritura, otra manera de hablar de los escritos bíblicos, es inspirado por Dios. A mí no me cansa de impresionar el poder que tiene esa palabra y encontrar que la Biblia no es solo más un libro, pero por ser la palabra escrita de Dios, y tiene la capacidad de hacer alguna cosa, de transformar, de crear, de revolucionar, de convencernos. Y por eso te confieso que como alguien que suele enseñar la Biblia, cuando lo hago, lo más importante para mí, te soy honesto, no es la memorización. No es que dentro de 8 días recuerdes necesariamente lo que hablamos aquí esta noche. Porque si yo te preguntara, ¿qué comiste el lunes pasado? Dímelo. ¿Qué me contestas? ¿Te acuerdas exactamente lo que comiste el lunes de la semana pasada? Pero no es cierto que esa comida, poca o mucho, y algunos demasiado, hizo algo dentro de ti. Generó crecimiento, desarrollo en tu vida, te impactó. Pues yo percibo que la Biblia es parecida. Lo más importante no es cuánto sabemos necesariamente aquí, porque los fariseos, por ejemplo, que eran personas que sabían muchísimo de las Escrituras en los tiempos de Jesús, fueron criticados por él, por ser hipócritas. Sabían, pero no hacían lo que la Biblia decía que hicieran, las Escrituras de los judíos, la primera parte de la Biblia. En otras palabras, lo más importante para mí cuando estamos haciendo algo como esto
Y cuando lees y estudias la Biblia, es lo que la palabra está haciendo en tu vida. Yo he experimentado personalmente y creo que esto sucede. Mientras estamos escuchando y comunicando la Biblia, cosas ocurren. Transforman nuestras relaciones, transforman nuestras mentes, transforman nuestras inclinaciones, transforman nuestros sueños, transforman nuestras motivaciones. Nos abre nuevas perspectivas, nos muestra una realidad que no conocíamos. La palabra de Dios hace cosas. Así que qué bueno que lo recuerdes y deseo que lo recuerdes para luego volver a ello. Pero más importante para mí no es lo que recordarás mañana, es lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestras vidas. Y como reflejo, cambiaremos nuestro lunes, nuestro martes, nuestro miércoles por la acción de la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Eso es muy interesante, porque incluso algunos recordaréis, los que sabéis la historia y los que no sabéis no pasa nada, que Jesús, nos lo describe Mateo en el 4º capítulo, cuando fue tentado por el diablo, ¿cómo es que le responde cada vez? Siempre citando las Escrituras. Las 3 veces cita la palabra de Dios, porque tiene un poder que es sobrenatural, porque es la misma palabra de Dios que hace alguna cosa. Y lo interesante es que el mismo Jesús, Dios hombre, es la personificación de esa palabra. No sé si lo has considerado. Juan, otro de los biógrafos de Jesús, dijo: en el principio era el verbo, la palabra, del griego logos. Jesús es la misma personificación de la palabra de Dios, por quien todas las cosas, dice la Biblia, fueron hechas. O sea que la palabra de Dios está a otro nivel. ¿Alguien se ha roto la cabeza o...? No, es solo un juguete. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Muy bien, ¿estáis conmigo todavía, no? ¿Sí? Sé que hay tentaciones allá atrás de la cafetería, pero aguantadme un poco, que luego vamos para allá. Ahora, quizás estás aquí y tienes algunas preguntas sobre la Biblia, ¿no? Y no te convence lo que te estoy diciendo. Yo solo quería matizar un par de cosas que me parece importante esta conversación y me encantaría seguirla en otro momento. Mira, quizás alguien puede decir, pero Elder, ¿qué seguridad tenemos nosotros que el texto que hoy leemos es el texto que un día fue escrito? Porque no tenemos los originales, manuscritos originales de la Biblia. Es cierto, no los tenemos. Como no tenemos los manuscritos originales de la literatura de la antigüedad. Pero mira qué interesante. Solo hablando de la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, tenemos 5.800 manuscritos más o menos, ¿vale? Que han sido encontrados sobre esa segunda parte de la Biblia. El otro libro de la antigüedad que más tenemos manuscritos es la Ilíada de Homero, escritor griego, y tenemos 643 manuscritos, ¿vale? Solamente, con 5.800 del Nuevo Testamento. Otra cosa muy importante para tener certeza de que un texto de la antigüedad es realmente una descripción de lo sucedido, es la distancia, el tiempo que existe cuando algo ocurrió y cuando fue registrado el evento. Es interesante que la Ilíada tenemos más o menos 350 a 400 años la diferencia. Y es lo menor que tenemos en literatura de la antigüedad, entre cuando Homero lo escribió y cuando tenemos los primeros manuscritos. Del Nuevo Testamento tenemos ya algún manuscrito de 50 años después de los eventos ocurridos. Y todo el Nuevo Testamento más o menos a 150 años. O sea, la Biblia es el libro de la antigüedad más confiable de manera histórica, sin hablar de otras esferas, solamente de la perspectiva histórica, la literatura del Nuevo Testamento es la más confiable en el sentido de que realmente describe lo ocurrido. Otra conversación muy importante, quizás pase por tu mente, la vamos a tener más adelante en octubre, pero déjame decirte algo más, es ¿cómo sabemos, Elder, que estos libros realmente son los libros que Dios inspiró? Porque yo he escuchado que algún día, ahí por el siglo III o IV, algunas personas se reunieron, líderes de la iglesia, y decidieron cuáles libros deberían estar en la Biblia, lo que llamamos de canon de la Biblia. Mira, lo hablaremos más adelante, pero de todos modos algo quería adelantarte, que es algo sencillo pero clave. Cuando el canon fue cerrado, o sea, los libros decididos,
Lo que pasó realmente fue lo contrario. No es que se decidieron cuáles libros estarían. Lo que pasó fue que se reconoció cuáles libros ya en la comunidad cristiana eran reconocidos como inspirados por Dios. Por ejemplo, la literatura judía del Antiguo Testamento que Jesús la citaba. Por ejemplo, las biografías de Jesús que fueron escritas pocos años después de su vida por sus discípulos. Por ejemplo, los escritos de Pablo, que fue un apóstol, y otros líderes. La literatura esa ya estaba por la iglesia en diferentes partes y en diferentes regiones. La iglesia la aceptaba como literatura inspirada. Y cuando todo ese canon fue cerrado, fue más que nada un reconocimiento de una autoridad que ya estaba ahí. ¿Me acompañáis en lo que estoy diciendo? No fue darle autoridad a una cosa, fue reconocer esa autoridad. Y eso es muy importante. Y finalmente, algo que la misma Biblia nos muestra y Jesús habló repetidas veces, es que el Espíritu Santo, el mismo Dios, guiaría a sus seguidores a toda la verdad. Y creemos, por tanto, que el Espíritu Santo guió ese proceso de los libros que tenemos. Y Él hace algo que personalmente lo he experimentado y sé que muchos aquí también. Él convence nuestro interior de que realmente esto es palabra de Dios. Es una experiencia sobrenatural de parte del Espíritu Santo que va mucho más allá de la razón. No es contra la razón, pero va más allá de la razón para convencernos de que realmente esta es la palabra de Dios. Pero otra vez, si tienes preguntas y quieres seguir esta conversación, encantado yo y otros de seguirla después o en otro momento. Pero la segunda pregunta que me haría, porque la primera fue, ¿por qué es especial acercarnos o estar con la Biblia? La segunda pregunta que me haría es, ¿cómo estar con la Biblia? Y aquí os explicaré por qué uso el término estar y no leer la Biblia. ¿Cómo estar con la Biblia? Y en primer lugar yo diría, tenemos y nos invita Dios a leerla. O sea, tú y yo tenemos el privilegio de tener la Biblia hoy escrita en nuestro idioma. Hay varios todavía en el mundo que no lo tienen, nosotros lo tenemos. Y yo quisiera animarte a que pudieras tener en tu vida el hábito de leer la Biblia. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cómo ha sido? Muchas gracias, Noelia. ¿Coca-Cola ya no tenemos? Vale, está bien. Gracias, Noelia. Pero sabes que la Biblia no es un libro solo que leemos o escuchamos, porque tengo un buen amigo, por ejemplo, que le cuesta mucho la lectura, pero escucha la Biblia. No es un libro que solo leemos o escuchamos. La Biblia es un libro también que estudiamos, porque hay cosas complicadas, hay cosas que son difíciles de entender. Por eso también en la comunidad de la fe tenemos personas que Dios llama y capacita para enseñar eso. Todos estamos invitados a estudiar la Biblia. Y una de las cosas que descubrimos cuando la estudiamos, por ejemplo, es que Jesús, Cristo, es el centro de las Escrituras. Él mismo dijo, hablando con sus discípulos, unas palabras que son muy interesantes. Mira, los que sois del Madrid, ¿podéis leerlo, por favor? 1, 2, 3. Uf. Estamos mal, ¿eh? Vale, los del Barça. ¿Listos? 1, 2, 3. A ver. Otra oportunidad. Los que somos del Madrid, por favor. 1, 2, 3. Vale. ¿Los del Barça queréis otra oportunidad o no hay nadie? Vale. Para que estemos juntos en armonía y amor, vamos a leerlo todos los que somos del Granada, por favor. ¿Listos? 1, 2, 3. Muy bien, gracias. Lo que Jesús está haciendo con sus discípulos aquí es decirle, mira, fíjate en esto, toda la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, lo que era la Biblia de los judíos, habla de mí. Y una de las cosas cruciales cuando estudiamos la Biblia es que aprendemos a leerla toda a través de estas gafas llamadas Jesús. Todo habla de Jesús, Jesús es el centro. Y por eso a veces salen cosas raras por ahí, porque a veces cogemos cosas que han sucedido en la primera parte de la Biblia y se nos olvida construir el puente hasta Jesús. Tenemos que mirarla toda a través de Jesús. Eso es muy importante, ¿vale? Pero la Biblia no solo la leemos, no solo la estudiamos, pero también meditamos en ella.
El salmista ahí mismo en el Salmo 119, versículo 15, nos dice que medita él en la palabra de Dios. Ayúdame, ¿qué crees tú que es meditar en la Biblia? Reflexionar, ¿qué más? Vale, ¿qué más? El significado, muy bien, ¿vale? A ver, una ilustración un poco visual. Necesito a alguien a quien le encante el chocolate, que pudiera pasar aquí rápidamente. Alguien a quien le encante el chocolate, ¿vale? Además de mí, ¿vale? Que no puede usarme para la ilustración. Tengo aquí algo, en serio, pasa, no os voy a hacer bailar ni nada, es algo interesante, ¿vale? Tenemos unos dulces que, esto lo preparó mi mujer por mi cumpleaños ayer, por cierto. A los regalos lo podéis dejar en la cafetería. Pero quiero compartirlo y necesito un voluntario que pase rápidamente y nos ayude en esta. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristina, que además está de regreso y nos alegra mucho verle. Mira, primero un regalo para ti, ¿vale? Son 2 euros, luego lo dejas ahí. En ayuda. Mira, yo diría un poco, esto nos ayuda a pensar en el proceso del que estamos hablando. De alguna forma, muchos tenemos la Biblia y quizás ignoramos o no nos aventuramos a ni siquiera leerla. Y yo diría que es un proceso como coge y mira el chocolate nada más. ¿Vale, Cristina? Y para mí eso es lo que muchos hacemos. Ahora, leer la Biblia, ya avanzas un proceso. Es que puedas coger, por favor, puedes coger con la cucharita. Y ahora necesito que pongas la cucharita con el chocolate y cierres la boca. Y no, ahí estamos, ¿vale? Muy bien. Solo 10 minutos y terminamos. No. Y estamos leyendo. De alguna forma sientes algo del sabor, estás sintiendo algo del chocolate, pero lo tienes ahí. Pero quizás si solo leemos vamos a parar en este momento. Lo que queremos es avanzar. ¿Qué pasaría si estudiamos esa Biblia? Puedes quitar la cuchara, ¿vale? Pero tienes el chocolate. No muevas mucho la boca, ¿vale? Y la estamos estudiando. Pero la Biblia misma nos anima a meditar. Y ahora te invitaría a que pudieras saborear el chocolate y lo tuvieras en tu boca un poquito antes de tragártelo, ¿vale? Y le damos un fuerte aplauso, por favor. ¿Puede volver a tu lugar? Sonia, ¿tienes la Biblia? ¿La tienes ahí todavía? Porque ¿me la devuelves, por favor? Gracias. Porque quiero leer algo de aquí. Lo que estamos viendo para mí es algo muy interesante. Es que la Biblia nos invita no solo a leerla, sino a estudiarla y a meditar. ¿Qué pasaría si tú y yo cada día pudiéramos hacer esto, lo que hizo Cristina con el chocolate? Lo hiciéramos con esa misma palabra de Dios que transforma. Esa misma palabra que quiere llegar a lo más profundo de nuestra alma. Y quizás algunos solo tenemos la cucharita en la boca. ¿Qué pasaría si te atrevieras cada día a quitarte la cucharita y luego a masticar ese chocolate y a experimentar la riqueza de la palabra misma de Dios? Esto nos lleva a la última pregunta. Y es ¿con qué actitud deberíamos estar con la Biblia? ¿Visteis? ¿Por qué no dije leer solamente la Biblia? Y prefiero usar el término estar con la Biblia. Primero vimos que el estar con la Biblia es especial. Luego vimos cómo estar con la Biblia. Ahora mi pregunta es ¿con qué actitud? Y en conexión a esta ilustración yo diría que en primer lugar es estar con placer. Sabes, mira, los versículos 11 que leímos del Salmo 119 nos dice el salmista: en mi corazón atesoro tus dichos. Luego en el versículo 14 dice lo siguiente: me regocijo en el camino de tus estatutos. Luego en el versículo 16 nos dice: en tus decretos hallo mi deleite. Y hay constantemente una comunicación de este poeta al decir, la palabra de Dios, la Biblia, no es para mí solo una información que recibo, y muchísimo menos es una palabra que viene a decirme, puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Esto es lo que yo quiero para tu sexualidad, para tu identidad, para tu trabajo. ¿Qué va? Yo que he metido este chocolate en mi boca, yo que lo he saboreado, sé que esta palabra y este camino y esta voluntad divina me es como tener este chocolate en la boca, me causa placer, es un deleite en mi vida. ¿Lo has experimentado?
¿Es esta la manera como te acercas a la Biblia? ¿Es esto lo que estás probando lunes, martes, miércoles, cuando estás con la palabra de Dios? En el Salmo 119, en el versículo 103, el poeta también nos dice algo que me parece interesante. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. O son más dulces que el chocolate de Mercadona, o tú dices como quieras decirlo, pero el hecho es que nos comunica una vez más este placer y la dulzura que tiene esa palabra, porque es una carta de amor para ti y para mí, que nos expone, que nos muestra, que nos convence, siempre para lo mejor. Hay un cantante, su nombre es Marcos Witt, y escribió una canción en la cual él dice lo siguiente: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. ¿Tú y yo tenemos la misma disposición al acercarnos a la palabra de Dios? Otra vez, si no te describes como cristiano, y estamos encantados de que estés aquí, mi invitación es que pudieras explorar esa palabra, pudieras leerla, pudieras incluso decir: Dios, si existes, habla conmigo. Y ponte a leerla, a estudiarla y a meditarla. Ahora, si eres un seguidor de Jesús, no hay cómo seguir a Jesús sin tener esta perspectiva de su palabra. Y quizás, como a mí me pasa, muchas veces no encuentro esta sed, esta inclinación, este deseo por la voz de Dios. ¿Cómo va esto en tu vida? ¿Cómo estás con la Biblia? ¿Cómo va tu lectura? ¿Cómo va tu estudio? ¿Cómo va tu meditación de la palabra? ¿Y encuentras ese placer en la voz de Dios, como lo expresa David, el poeta que escribió este salmo? Pero yo también diría que otra actitud con la que tenemos que estar en la Biblia, además del placer, es la humildad, ¿sabes? En el versículo 9 que hemos leído, David dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Y él dice: lo que quiero hacer es, cuando estoy con esta palabra, tener la humildad de reconocer que es palabra de Dios y lo que Él me diga debe ser hecho. Y lo que Él me pida debo ofrecer. Y los cambios necesarios debo realizar. Yo soy incapaz, pero Él sí es capaz. Yo soy limitado, pero Él es ilimitado. Yo amo de manera egoísta, pero su amor es incondicional. Yo voy hasta aquí, pero Él fue de manera infinita hasta la cruz. Murió por mí en Jesús, resucitó, está vivo. Y por tanto es palabra de Dios. Y cuando me acerco, no acerco para combatirla, pero me acerco para escucharla, para someterme, para ser sincero, por supuesto, y expresar lo que no entiendo, pero con esa humildad. Nos sometemos a su voz y obedecemos. Y otra vez, si eres un seguidor de Jesús, no tienes como seguir a Jesús, pero no obedecer su palabra. Jesús dijo: mira, si me amáis, obedeceréis mis. Porque a veces, y he percibido en mi vida y en la vida de algunas otras personas, nos decimos seguidores de Jesús, pero vivimos no de acuerdo a su voluntad. Y su invitación es que nos acerquemos y sometamos ya sea nuestro corazón, nuestra mente, nuestra identidad, nuestra sexualidad, nuestro sueño, nuestro negocio, nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, nuestras posts en las redes sociales, mis trabajos en la universidad. Todo lo someto a su voluntad y de acuerdo a su palabra. Estoy con esa palabra en ese nivel de humildad, permitiendo que Él hable y yo escuche. Pero lo increíble de esto es que Dios no nos habla porque es un dictador que quiere que su voluntad sea hecha porque necesita satisfacer. Dios no. Todo lo que Dios hace es porque le sobra. Y Dios habla porque nos ama. Tiene lo mejor para ti. Y aunque esa palabra te confronte, te haga percibir cosas que no quisieras ver, lo hace por amor. Tiene lo mejor para ti. Tiene lo mejor para mí. Y Él es digno de nuestro sometimiento, de nuestra obediencia. ¿Nos estamos acercando de esa forma a la Biblia? Ahora, antes de terminar, yo quisiera de forma muy práctica darte
a mí algunas sugerencias, porque en esta serie de reflexiones queremos encontrar estos hábitos que pueden transformar nuestras vidas, pero aterrizar de forma muy práctica en cómo podemos hacer esto de lunes al sábado y el domingo, porque no podemos vivir solo de lo que tenemos aquí los domingos. Así que yo quisiera recomendarte algunas cosas, si no lo haces. En primer lugar, busca un horario en tu día donde puedas parar y estar a solas leyendo, estudiando y meditando la Biblia. Si puedes hacerlo, te recomiendo que lo hagas por la mañana, antes de salir a estudiar o a trabajar. Pues la Biblia no te dice que tienes que hacerlo a las 7 de la mañana o lo que sea, pero mucha gente en la historia ha experimentado el placer de hacerlo como primera cosa del día, o desayunas, lo que sea, porque puedes tener todo el día por delante a la luz de lo que has experimentado en esos momentos. ¿Qué pasaría si pudieras tomar 10 minutos, o 15, o 20, o media hora, antes de comenzar tus actividades? Ahora reconozco que algunas quizás sois madres y tenéis al niño y tenemos que salir a dejarlo en el cole. Hay diferentes actividades, pues quizás otro momento, pero te animo a encontrar un momento en tu día donde pares para hacerlo, ¿vale? Te animo también que la Biblia puedan ser tus últimas y tus primeras palabras. Quizás antes de mirar el WhatsApp por la mañana, abres la Biblia y lees algunas palabras que van a traer vida y una perspectiva correcta a tu día. Estaba leyendo que en WhatsApp hoy más o menos 30,000 millones de mensajes son intercambiadas cada día. Eso está, y no sé si a ti te pasa también, pero lo que he percibido en mi propia vida es que hoy más que nunca tenemos una cantidad de voces con V minúscula que atacan todo el tiempo. Y si tú y yo no tenemos el hábito, la disciplina de crear paréntesis, nos dejamos ser llevados por la urgencia de esas voces con V minúscula y nunca escucharemos la voz con V mayúscula. Si tú no eres disciplinado y no tienes el hábito, no lo vas a hacer. Te animo a que lo hagas. Te animo a que busques una versión contemporánea de la Biblia, si no la tienes, ¿vale? Mira, por ejemplo, José, vamos a poner las dos pantallas. Si tienes un smartphone, te animo a que descargues el app de la Biblia, ¿vale? Que es gratuito y puedes encontrar diferentes versiones. La que tenemos sobre la mesa es La Palabra, una versión aquí española muy contemporánea, o puedes tener quizás la nueva versión internacional. Puedes descargar de ahí, o esa es la página que verás, YouVersion, ¿vale? YouVersion, pero si pones buscas la aplicación Biblia, te va a salir, ahí lo puedes descargar, ¿vale? Ahí puedes, por ejemplo, escoger algunos planes de lectura, o puedes pedir que te mande cada día un versículo, ¿vale? Y hay otra página también que a mí me gusta, que se llama BibleGateway.com, BibleGateway.com, ¿vale? Y ahí vas a encontrar una cantidad de versiones también. Pues que yo hablo japonés, pues ahí está. Es que yo hablo chino del siglo 3 antes de Cristo, pues ahí está, ¿vale? Lo que quieras, ahí lo vas a encontrar. Te animo a que lo mires también. Puedes comparar, puedes mirar, es muy interesante. Mira, también te animo a que escuches la Biblia. Si descargas esas versiones, la puedes escuchar. Quizás vas a salir a correr, vas al gimnasio. Claro, habla con la gente, conecta. O sea, tenemos que hacerlo. Pero quizás estás conduciendo, estás en el autobús y puedes estar escuchando. Puedes descargar también, lo hacemos aquí en las redes sociales de C29, de otros, las reflexiones, y puedes escuchar esas reflexiones. Lo interesante, una vez más, sabiendo que la palabra es poderosa y es un alimento, no podemos estar solo los domingos con esa palabra. La necesitas el lunes, necesitas el pan el martes y el miércoles, y verás el impacto que sea escuchar esa palabra entrando en tu vida, haciendo cosas. Esos 10 minutos que vas andando, pues escucha la Biblia, habla con Dios, verás el impacto que eso puede tener en tu vida también. También te animo a que puedas tener un plan de lectura. ¿Qué quiero decir? No abras, a ver, hoy leo esto, o el otro día, pues quizás a ti te venga bien, pero te recomiendo, como la Biblia es hecha de libros, que empieces un libro y termines ese libro y digas, pues voy a leer un capítulo cada día de una biografía de Jesús. Si no has leído nunca la Biblia, te recomiendo Marcos, por ejemplo, ¿vale? O también un libro de estas poesías, salmos. Cada día lees un capítulo, o 2, o 3, pero que tengas esta constancia de cada día, porque eso también te anima. Leí uno ayer, pues leo otro hoy. Y en ese app de la Biblia puedes poner dónde estás
O un plan de lectura que hable de mis relaciones con mis amigos. Y ahí escoges un montón de versículos que hablan sobre eso y cada día vas leyendo. Y te animo también, finalmente, a que mastiques alguna de esas verdades a lo largo de tu día. Que aunque leas varios capítulos puedas ver alguna verdad, algo específico. Lo apuntes, lo memorices y lo lleves contigo. Y estés memorizando, pero aprendiendo y masticando y disfrutando ese chocolate a lo largo del día. Y no dejes de ser parte de alguno de los ADNs. Si eres de aquí, de C29, si no, pues un placer contar contigo en el sentido de que puedas conectarte a un grupo pequeño donde hablamos de la vida, pero hablamos de la Biblia y te ayuda de manera comunitaria también a masticar el chocolate. Pero quiero animarte a considerar qué pasaría si hicieras del estar con la Biblia un hábito en tu vida. Y para terminar, os cuento algo que sucedió ya hace algunos años en Estados Unidos. Era una fría mañana de enero y en una estación de metro la gente entraba y salía, iba a la universidad, a sus trabajos. Un hombre entra, deja una funda de violín, lo abre, saca el violín y se pone a tocar. Estaba usando una gorra, unos pantalones, unos vaqueros y la gente entraba y salía. Y la primera canción que ese hombre tocó fue una de Sebastian Bach, una de las piezas más difíciles de ser tocadas en el violín. Pasó más o menos 3 minutos hasta que la primera persona paró. Otras fueron y venían y él tocó por 3/4 de hora. Lo que se llevó no fue mucho dinero. Más de 1000 personas pasaron por él y pocas pararon para escucharle tocar. Pero ese hombre era Joshua Bell. No sé si has escuchado de él. Es quizás el mejor violinista del mundo. Uno de los mayores genios musicales de la actualidad. Y Joshua Bell era parte de un estudio del Washington Post, un periódico de Estados Unidos. Querían ver la capacidad humana de percibir belleza y arte donde no la esperaban. El día anterior había llenado un estadio, la gente había pagado una pasta para escucharle tocar. Y ahora estaba ahí, tocando gratuitamente, pero la gente no se esperaba que podían escuchar a uno de los mejores músicos del mundo gratuitamente. Pensaba que lo mismo puede suceder en nuestra relación con Dios. La cuestión no es si Dios está o no está tocando el violín. La cuestión es si tú y yo paramos para escucharle. ¿Qué pasaría si el lunes y el martes y cada día de tu vida y de la mía paráramos para escuchar el violín de Dios? Vamos a hablar con Dios mientras el grupo regresa. Si te parece, cerraremos nuestros ojos, pero si los quieres tener abiertos, no pasa nada. Pero vamos a tomar un minuto para reflexionar sobre lo que hemos hablado y tomar un minuto para también responder en nuestro corazón a la invitación de hacer del estar con la Biblia un hábito en nuestras vidas. Conscientes de lo que significa hablar la palabra de Dios, especial, poderosa, que hace cosas. Conscientes de la invitación de leerla, estudiarla, meditar en ella y hacerlo con placer y humildad. Habla con Dios, toma decisiones prácticas. Te animo a que abraces este hábito que transformará tu vida. Porque Dios nos ama, Dios ha hablado, Jesús murió y resucitó en nuestro lugar y nos ofrece su palabra y esa relación personal. Y si necesitas incluso decirle, Dios, quiero escuchar tu voz, quizás por primera vez, quiero recibirte en mi vida como mi Salvador, como mi Señor, hazlo ahora mismo. Confiesa que has estado alejado. Confiesa donde sabes y Dios te muestra que has fallado en no hacer la vida como Dios quiere que la hagamos, y abrazas la realidad de que Cristo murió en tu lugar y en mi lugar, resucitó y nos ofrece su palabra y esa relación personal con Él.